Entonces, el tema consiste entre las intersecciones que se producen en el espacio, o las intersecciones, perdón, que se producen en el espacio entre los diferentes elementos geométricos, ¿sí? Estos elementos son líneas o planos. Realmente un punto, en este caso, el punto me sirve es como referencia para encontrar el corte que se está produciendo, ¿sí? Entonces, la intersección se produce entre una línea y un plano, que sería lo más sencillo, entre dos planos que yo puedo tener en el espacio, y entre un plano y un poliedro. Entonces, pues vamos a ver cada uno de estos acá. Yo ya tengo, digamos, unos dibujos aquí desarrollados, pero también tengo unos documentos y cada uno de esos documentos está desarrollado para entender cada uno de esos conceptos. Entonces tengo 3 documentos que deben ser visualizados con el Reader para que se active la función de las capas. Entonces vamos a ver primero los documentos. De pronto ahorita revisamos estos ejercicios acá, pero pues son muy parecidos. Entonces vamos a revisar primero los documentos. Entonces yo los ordené por la dificultad: línea, plano, plano, plano y plano poliedro. Bueno, entonces vamos a ver el primer documento. Lo abro con el Reader. Abrir con, si tienen instalado Adobe Reader, aquí debe aparecer el Acrobat Reader. Tienen aquí a la izquierda las capas y vamos a desactivarlas para ver el orden del ejercicio. Bueno, entonces el ejercicio inicia de esta manera, donde nos muestran una línea en el espacio, en este caso 1, 2, y un plano triangular ABC. Nos preguntan si los planos se están intersectando, perdón, si la línea del plano se está intersectando, en qué puntos se intersectan, y que haga ese análisis del punto de intersección. Entonces, esto, para resolverlo hay 2 métodos, ¿sí? Hay un método que se conoce como el método del plano de filo, que consiste en llevar, en este caso, el plano a una vista donde lo vea como filo, y ahí puedo hacer ese análisis. Hay otro método que se llama el método de planos cortantes, ¿sí? Donde no necesitamos una vista auxiliar, sino que podemos hacer el análisis solamente con estas 2 vistas. Vamos a hacer el análisis con el método del plano de filo, porque pues se supone que ustedes ya tienen fresco, como dicen, conocimiento de cómo llevar un plano a filo. Entonces, voy aquí a dibujar en el programa un plano triangular, ¿sí? Un plano listo. Ese plano que acabo de dibujar es un plano horizontal, ¿cierto? Porque está sobre el piso. Voy a mover uno de los puntos una cierta altura, ¿sí? Entonces ahí ya lo convierto en un plano oblicuo, ¿sí? Por ahora yo solo aquí en las vistas tengo un plano de vista superior, aquí tengo un filo y aquí tengo un filo. Pero si ya llego a desplazar uno de los puntos en una posición diferente al piso, ¿sí? Ya el plano se convierte en un plano oblicuo, ¿sí? Es un plano oblicuo. Los 3 puntos siguen alineados. Hay un punto en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, esta vista de la cámara, donde yo lo voy a ver de filo. Los 3 puntos están alineados en el espacio, son coplanales, forman un plano. Y si yo le digo aquí al programa que me forme un plano, pues él lo forma. Él convierte eso a un plano.
voy a pasar este plano a esta capa. Bueno, listo, estoy viendo un plano. Y voy a trazar una línea en el espacio. Aquí voy a trazar una línea por ahora cualquiera. Entonces, yo cuando tengo esto en el espacio, bueno, en este caso en esta vista, voy a convertir ahora esta línea, la voy a convertir en una línea, es una línea horizontal, ¿cierto? La voy a convertir en una línea oblicua. Cambio simplemente una medida en el espacio, entonces ya tengo una línea oblicua. Y tengo aquí una línea oblicua. No se ve en longitud real en ninguna de las tres vistas. Tengo una línea oblicua. Entonces, lo que tengo allá en el dibujo es algo parecido a eso. Algo parecido a que estoy viendo un plano, estoy viendo una línea y me están preguntando si esa línea se está intersectando con el plano. Entonces, aparentemente, por ejemplo, en la vista frontal, yo veo aquí la línea y veo el plano. Entonces, yo digo, pues se pueden estar cruzando, ¿cierto? Porque aparentemente. Pero bueno, yo reviso la superior y veo que no, que la línea está pasando por un lado. Y yo reviso la lateral y veo que la línea está pasando por un lado. Entonces, no se están. Pero bueno, yo, por ejemplo, podría mover esta línea en el espacio, ¿cierto? Y buscar que, ¿cierto? Que se cruce con el plano, que se intersecte. ¿Sí? Entonces, ya en ese punto, ¿sí? Yo sigo viendo aquí la línea de esta manera. Ya aquí veo que como que se cruza, se corta. Aquí veo que también se corta. Bueno, entonces ya voy a ver la perspectiva. Entonces, en la perspectiva, yo veo que la línea va así y llega a un punto en el plano donde lo intersecta y luego la línea sale al otro lado, sale por el otro lado. Entonces, lo que yo necesito encontrar es esto. Necesito encontrar es este punto, acá, voy a señalarlo, ese puntico blanco que yo puse ahí, ese punto donde la línea va a llegar, va a entrar en el plano y ya este plano me empieza a ocultar la línea, o sea, aquí ya no veo la línea y por allá pues ya la veo salir porque ya no hay plano. Entonces yo necesito es hacer eso en el dibujo que está ahí en 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces aquí hay un procedimiento que está especificado aquí en las capas. Lo primero es, como voy a utilizar el método del plano de filo, el procedimiento consiste en que yo voy a llevar este plano a una vista donde lo vea de filo. ¿Para qué? Para que en la vista pues yo pueda, digamos, tener este tipo de vista, ¿cierto? Así, verlo de filo, así, ver el plano de filo y encontrar este puntico que yo marqué ahí. Bueno, es que ahí ya se me pierde. Bueno, eso, necesito esta posición en el espacio, donde vea el plano de filo, y donde lo vea así de filo, aquí es igual, aquí es moverlo para que... Y donde vea la línea pasando. Y encontrar esta intersección de este punto, señalarla. Entonces necesito llevarlo a una vista de esa manera. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es que para poder ver un plano así, de esta manera, un plano de filo, ¿sí? Tienen que ver una de las líneas del plano como punto. O sea, una de las líneas del plano debo verlas como punto. Una de las líneas del plano, ya sea una línea del contorno o una línea que yo trace interna, ¿cierto? Si esa línea la veo como punto, en esa vista yo voy a ver el plano de filo. Eso es lo que yo debo entender. Entonces, en este caso, ninguna de las líneas del contorno está en longitud real. O sea, ninguna de estas ni en superior ni en frontal. Aquí me da lo mismo por el lado que lo haga. O sea, lo puedo hacer por el lado superior, lo puedo hacer por el lado frontal. Entonces, yo tengo que llevar este plano a filo. La teoría me dice que una de las líneas del plano la debo ver como punto. Para poder ver una de las líneas del plano como punto, yo necesito tener la longitud real de una de ellas para sacarle una vista perpendicular donde la voy a ver como punto. Ninguna del contorno está en longitud real. Entonces, lo que puedo hacer es trazar una línea. En este caso, trazar una línea horizontal para que se vea en longitud real superior.
esa línea me marca el rumbo del plano, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esa línea me está marcando el rumbo del plano. Entonces dice, trazar una línea horizontal que esté contenida en el plano. ¿Cómo es que esté contenida? Me ubico en uno de los vértices, trazo la línea paralela a esa línea de referencia, encuentro el punto de corte, con este caso con la línea C, y ese punto de corte lo subo, y ahí tengo la línea nueva, la línea, en este caso BX, digamos que esa sea la línea BX. Ya tengo la línea en longitud real en superior. También lo hubieran podido hacer al revés. ¿Cómo es al revés? Al revés, ¿cómo sería? Entonces, yo tengo un vértice, por ejemplo, en este caso el punto A, acá, ¿sí? Este punto A, trazo una línea, en este caso esta línea debe estar, voy a escoger línea acá, no, aquí no tiene una línea. Entonces trazo esta línea, ¿sí? La trazo paralela a la línea de referencia. Entonces voy a encontrar ese punto X. Entonces encuentro aquí ese punto X. X. Ahora ese punto X lo voy a bajar. Entonces voy a bajar este punto X sobre la línea BC. Entonces aquí lo voy a bajar a la línea BC. Aquí lo bajo perpendicular. Y aquí encuentro el punto X. Aquí, el punto X. Bueno, ¿sí? Ese punto X, ¿de dónde viene? Desde A. Entonces ahora voy a volver a trazar desde el punto A. ¿Sí? Entonces ya tengo el punto X acá y lo que hago es trazar esa línea hasta allá, ¿cierto? Hasta de donde viene. Entonces ahí tendría AX. ¿Qué hago ahora? Pues ahora ya puedo perpendicular a la línea AX, sacar una auxiliar. Esto está como extraño. Sí, aquí. Y aquí pues voy a tener el filo del plano. Aquí tendría el filo del plano. Filo. Como lento esto. Y aquí podría hacer lo que voy a hacer por este lado. Entonces lo puedo hacer por cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Y puedo llevar el filo, el plano aquí. No necesito hallar ninguna pendiente, no están pidiendo ninguna pendiente, simplemente están pidiendo un procedimiento. Entonces el procedimiento lo podría hacer por ese lado. Bueno, entonces vamos a hacer el procedimiento por el lado que está acá. Entonces, vista auxiliar, perpendicular a la línea, en este caso que está en longitud real, que es BX. Trazo las distancias, o mido esas distancias en la anexa, y trazo las proyecciones de A, trazo las proyecciones de B, el punto C, de la línea 1, 2. Está como, esperen, está como bloqueadito esto acá. Aquí esta punta ya no sirve. Muy raro, listo. Bueno, ahora paso las distancias
Y ahí está el plano de filo ABC, o sea, la línea que yo tracé aquí roja, BX, digamos. En este caso voy a ver aquí como punto, entonces por eso veo el plano de filo. Bueno, esto lo hago para encontrar este punto, digamos que se llama P. Ese punto de intersección es el que yo necesito encontrar para poder llevar este punto a estas vistas y definir qué parte del plano me queda oculta, o sea, definir esto. O sea, definir de acuerdo a la vista, ¿sí? ¿Cómo va la línea? ¿En qué punto intersecta el plano? ¿Y qué punto queda invisible la línea? ¿Y qué punto queda visible? Entonces aquí lo que hago es, ese punto lo devuelvo aquí. Yo sé que ese punto P, aquí me está marcando dónde queda el plano ABC y dónde queda la línea 2. Entonces esa intersección es común a las dos, o sea, este punto es común al plano y común a la línea. Entonces cuando lo traigan aquí, pues obviamente, ¿dónde lo voy a encontrar? Sobre la línea 1-2, que es como la referencia. Y ahí lo voy a marcar. Entonces, en ese punto es donde la línea va a intersectar al plano. Y ahora tengo que hacer el análisis de la visibilidad. ¿Qué es el análisis de la visibilidad? Pues decir qué parte de la línea va a quedar oculta y qué parte de la línea va a quedar visible, ¿cierto? Entonces, ese análisis lo hago de acuerdo a la teoría de visibilidad que usted ya conoce. Entonces, en este caso, pues, es más fácil hacer el análisis sobre la línea porque solo tengo dos puntos. De la línea 1 a 2, ¿cuál es el punto más cercano a la línea de referencia? El punto 2. Entonces, como el punto 2 está cercano a la línea de referencia, entonces quiere decir que aquí es visible el punto 2 hasta que llega hasta la intersección P. Luego de la intersección P, la línea se oculta hasta que pues, termina la línea y sale del plano. Entonces, este pedacito de la línea es la que va a quedar oculto por el plano. Entonces, aquí la visibilidad va a ser así. Entonces, la línea va a ir hasta el punto P visible, sale aquí, o queda ahí oculta, hasta que ya sale del plano. Ahora lo mismo en esta vista. Entonces, debo determinar dónde está el punto P. El punto de corte es un punto común, entonces lo bajo ahí sobre la línea, hago la intersección y ahí está el punto P, ¿sí? Ese punto P, ¿cómo hago la visibilidad aquí? El análisis de la visibilidad, lo mismo. ¿Cuál es el punto más cercano de la línea? Acá, en este caso de la línea, el punto 1, ¿sí? En esta vista. Cuando yo voy a hacer visibilidad, siempre hago el análisis de la visibilidad en la vista adyacente. El punto 1 es el más cercano, entonces quiere decir que de la línea del punto 1 hasta P es visible, luego queda oculta y bueno, después ya aparece. Entonces por eso queda invisible este pedacito y este queda visible sobre la línea. Es muy sencillo el estudio de visibilidad y encontrar el punto de intersección de una línea y un plano. Ahora voy a hacer aquí dos planos. Voy a hacer otro plano acá. Igual. También lo voy a volver oblicuo. Listo, que un plano oblicuo, le voy a decir que sea una superficie. Bueno, ahí quedó la superficie lisa. Listo, entonces tengo dos planos en el espacio. Entonces el análisis que voy a hacer ahorita es cuando dos planos se están intersectando en el espacio. O sea, digamos, por ejemplo, en este caso, pareciera que en la vista lateral los dos planos se están intersectando, pero si yo reviso la vista frontal y reviso la vista superior, pues no. Entonces hay vistas en las que aparentemente hay intersección, pero pues tengo que revisar las otras dos y hacer ese análisis. Si ya desplazo uno de los planos, ¿cierto? Entonces en este caso hay intersección, yo genero una intersección. ¿Qué es lo que debo encontrar? Yo debo encontrar, ahora es esta línea que está acá, esta línea de intersección, yo la debo encontrar, ¿cierto?
pero para eso necesito encontrar unos puntos de intersección. Y debo determinar lo mismo, qué parte del plano, por ejemplo en este caso el plano rojo, ves, aquí el plano azul está intersectando acá, esta línea de intersección, aquí entra en el otro plano, ese plano rojo me va a quedar oculto un pedacito de plano hasta que sale por allá y luego la punta. Y lo mismo el plano rojo, ese plano está sobre ese plano azul, entonces aquí voy a ver plano rojo, el azul pasa oculto por acá, ¿cierto? Entonces si yo hiciera esto, entonces, pues aquí irían unas líneas ocultas, ¿sí? Acá, que serían las líneas ocultas del plano azul, ¿cierto? ¿Sí? Ahí se ve. Y aquí, otro pedacito del plano azul, que va por ahí debajo. Y aquí, pues, un pedacito de plano rojo que va debajo del azul. Está por ahí va pasando. Entonces, yo lo que necesito determinar es eso, la visibilidad. La visibilidad de la intersección de los planos. Entonces, vamos a abrir el segundo documento. Lo mismo abrirlo con el reader. Lo mismo capas. Voy a ocultar las capas. Profesor, una pregunta. Sí. La visibilidad es siempre para analizarla en las vistas principales. No, en las auxiliares también. Pero lo que pasa es que en este caso, pues la auxiliar que sacamos es un auxiliar donde vamos a ver el plano de filo. Entonces ahí el análisis es muy sencillo, ¿cierto? Pero sí, casi siempre se analiza en las principales, pues por lo que es el dibujo que tenemos. Pero no, ese análisis yo lo podría hacer en cualquier vista. En este caso son las principales porque son como las que empezamos el dibujo. Pero ese análisis yo lo puedo hacer en cualquier vista auxiliar yo puedo hacer el análisis de visibilidad. Bueno, entonces en este caso tenemos algo parecido a lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Algo parecido a lo que estamos viendo acá. Tenemos dos triángulos en el espacio y aquí me dicen, bueno, entonces ahora defina, primero especifique si hay intersección, entonces, y si hay intersección, cómo es la intersección de esos planos y cómo es el análisis de visibilidad. Lo mismo, vamos a volver a utilizar el método del plano de filo. El método del plano de filo es llevar cualquiera de los dos planos a filo y ahí hacer el análisis. El otro método se llama el método de plano de corte. El método de plano de corte es sin necesidad de hacer un auxiliar, yo puedo hacer este análisis. Sin necesidad del auxiliar, yo podría hacer este análisis encontrando los puntos de corte, basándolos acá y bueno, y haciendo un análisis más corto. Pero puede ser un poco más complejo. Con el método de plano de filo, pues es más sencillo. Igual uno debería aprender los dos métodos de análisis, pero vamos a ver primero el de plano de filo. Entonces, lo mismo, la misma teoría. Voy a llevar a filo uno de los dos planos, cualquiera. Puedo llevar a filo ABC, puedo llevar a filo MNO, llevarlo a filo con una auxiliar superior, llevarlo a filo con una auxiliar frontal. Por cualquier lado, debe dar lo mismo. Entonces, para este caso, ese ejercicio, pues vamos a hacer el análisis con el plano ABC. ¿Sí? Llevar a filo a plano ABC. Qué pena, siendo como medio tapado. Bueno, entonces, listo. ¿Qué hago para llevar a filo el plano ABC? Primero hago el análisis de si alguna de las líneas del contorno está en longitud real. AC, no. AB tampoco. BC tampoco, ninguna. Entonces, la trazo. ¿Qué trazo? Trazo una línea horizontal en frontal para encontrarla en longitud real en superior. Pero si lo quisieran hacer al revés, trazar una línea acá que pase por C y corte AB paralela
y encontrar la longitud real en frontal, lo pueden hacer por los dos lados. Entonces, en este caso encontramos el punto de corte sobre la línea B, subimos el punto de corte y ahí tenemos la nueva línea, en este caso esta línea amarilla, y a esa línea amarilla le vamos a sacar una vista auxiliar perpendicular. Vamos a sacar las proyecciones perpendiculares a la línea de referencia. Vamos a tomar las distancias del plano ABC y las vamos a pasar allá. Vamos a tomar las distancias del plano NMO y pasamos los puntos y luego trazamos los planos. Voy a quitar las cosas para que no quede tan. Entonces aquí ya tenemos ABC como filo y el plano NMO pues pasa como un triángulo normal. En este caso queda un poquito pequeñito, pues por lo tanto por la posición en el espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una vista en el espacio donde yo vea uno de los planos de filo, que es por ejemplo así. ¿Sí? Entonces aquí estoy viendo un plano de filo y estoy viendo el otro normal. ¿Y qué es lo que yo debo de... Ay, ya, casi se me cae. ¿Qué es lo que yo debo determinar ahí acá? Entonces yo debo determinar este punto de corte, estos puntos de corte, acá y acá. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a buscar. Yo llevo a filo uno de los dos planos para localizar esos puntos de corte y esos puntos de corte después me ayudan en la vista anterior a encontrar, la línea de intersección. Bueno, entonces, eso es lo que estoy haciendo. Estoy poniendo una vista donde veo uno de los planos de filo y el otro plano pues lo voy a ver como un triángulo normal y necesito especificar esos puntos de corte. Entonces, aquí estoy haciendo eso. Tengo el plano de filo ABC y el plano NMO como un triángulo. Siguiente paso, puntos de corte. Entonces, como voy a agrandarle un poquito acá. Puntos de corte. ¿Sí? Entonces ahí encontré un punto de corte. ¿Dónde determino esos puntos de corte? Esos puntos de corte los determino con una de las líneas. Entonces, este punto de corte sería con esta línea y este punto de corte sería con esta otra línea. Entonces, aquí hago lo mismo. Punto de corte con la línea MO y punto de corte, en este caso, con la línea NO. ¿Sí? Hay dos puntos de corte. Esos dos puntos de corte yo los voy a devolver aquí a esta vista. ¿Sí? O sea, una vez los encuentre aquí, los devuelvo a esta vista de acá. ¿Sí? Los devuelvo acá a esta vista. Dice, los devuelvo con una proyección paralela a como tengo. ¿Y dónde lo voy a ubicar? Pues este punto de corte está sobre la línea NO y este punto de corte sobre la línea MO, perdón, y este sobre NO. Listo, los marco acá. Pongo el punto M acá y pongo el punto, o sea, el punto MO acá y el punto NO acá. Sí, ahí está. Y estos dos puntos me determinan que la línea, esta línea de intersección, esta línea roja que estoy trazando aquí. Entonces, volviendo al dibujo acá, entonces, una vez que hallo esos puntos, ¿para qué hallo eso? Para encontrar esta línea de intersección. O sea, ahí lo que yo estoy haciendo es encontrando. Sí, ya encontré que aquí había, sí, esa línea yo la trazo para qué, para encontrar, bueno, al revés. O sea, yo encontré un punto de corte acá y encontré otro punto de corte acá, ¿cierto? ¿Para qué hice eso? Para encontrar esta línea. ¿Sí? O sea, yo trazo toda esa línea, ¿sí? Esa línea. ¿Y para qué trazo esa línea? Para encontrar esto. ¿Sí? Para encontrar este corte, cómo está entrando el plano. ¿Sí? Entonces yo trazo esas líneas para eso. Entonces, aquí tracé esa línea roja para eso. Y ahora, esa línea roja me determina cómo está, en dónde está entrando un plano con el otro, o dónde se están intersectando los dos planos. O sea, por esta línea se están intersectando los dos planos. Ahora tengo que hacer el análisis de visibilidad para saber qué parte del plano está visible con respecto al otro. Entonces, el análisis de visibilidad para esta vista, como estoy utilizando el método del plano de filo, pues es más sencillo analizar primero el plano de filo, ¿sí? El plano de filo que es el A, el C y el B, pero igual lo podría hacer al revés. ¿Cómo sería al revés? Bueno, pues primero hagamos el análisis con el filo, por ejemplo AC. Entonces yo debo decir, el plano
el punto más cercano del plano a la línea de referencia es el punto A, ¿cierto? Es el punto A. Entonces, quiere decir que en esta vista A va a estar visible. ¿Hasta dónde va a estar visible A? Hasta la línea roja. ¿Sí? Hasta la línea roja. O sea, aquí va a ir A hasta la línea roja y ahí va a entrar y ahí queda oculto. O sea, ahí se empieza a ocultar. Si lo hacen al revés, con el plano NMO, pues lo mismo. ¿Cuál es el punto más cercano del plano NMO? El punto N. ¿Sí? Es el más cercano a la línea de referencia. Entonces, en esta vista, N va a estar visible, o sea, va a estar sobre el otro plano. ¿Hasta dónde va a estar visible N? Entonces, N va a estar visible hasta que llegue al punto de intersección a la línea roja. A partir de ese punto se oculta. Entonces, el análisis lo pueden hacer con cualquiera de las dos, con cualquiera de los dos planos. ¿Sí? Entonces, aquí está más sencillo de ver porque NM quiere decir que está sobre ese plano y este ya va a estar oculto o sea, va a ser el punto más alejado. O si lo hacen al revés, A y C, los puntos más cercanos, y el más alejado va a ser B. Entonces, aquí tengo el análisis de visibilidad. Entonces, lo que debo determinar es hasta qué punto es visible y aquí pues le voy a colocar colorcitos porque es más sencillo de ver así. Entonces, A va a ir visible hasta la línea roja que encontramos, ¿cierto? Sobre el otro plano y quiere decir que el otro plano va a pasar por debajo. Entonces, aquí voy a hacer las ocultas del otro plano que van a pasar por debajo y aquí el otro plano va a pasar por debajo. Y el punto más alejado ¿cuál va a ser? B. Entonces, quiere decir que B va a pasar por debajo del otro plano, del MNO. Entonces, aquí queda ya debajo, se oculta hasta que sale la esquina de allá y se ve. Listo. Ya tengo ese análisis hecho aquí. Ahora, ¿qué debo hacer? Bajar este análisis aquí. Vuelvo a hacer los mismos pasos. ¿Qué proyecto? El punto M, el punto que está sobre la línea MO y el punto que está sobre la línea NO. Los proyectan aquí. Encuentran el punto de corte que está sobre MO y el punto de corte que está sobre NO. Esa línea me determina la línea de intersección. Entonces la voy a trazar. ¿Sí? La trazo aquí como en azul. Por ahí va a ir. Por ahí va a ir la línea. Entonces, por ese punto, un plano va a estar intersectando al otro. Ahora, vuelvo a hacer el análisis de visibilidad para saber qué parte está oculta y qué parte está visible, ¿cierto? Entonces, en ese análisis, siempre el análisis cuando voy a hacer la visibilidad de una vista, el análisis lo hago en la vista anterior, o sea, en la adyacente. Bueno, lo puedo hacer igual con cualquiera de los dos planos. Voy a hacer el análisis con ABC. Entonces, del plano ABC, ¿cuál es el punto más cercano a la línea de referencia? El punto A. Quiere decir que en esta vista el punto A va a estar visible, o sea, va a estar por encima del otro plano. ¿Hasta dónde va a estar visible? Hasta la línea azul que yo hallé aquí, ¿sí? Y ahí se empieza a ocultar. A partir de ese punto se empieza a ocultar. ¿Sí? Si lo hacen al revés, lo mismo. Si lo hacen al revés, es lo mismo. Entonces, el punto O es el más cercano. Entonces, aquí está O, ¿cierto? Voy a hacerlo con el lápiz. Entonces, si lo hago así, mire, el punto O, ese es el más cercano. Es el que más cerca está aquí a la línea. Entonces, aquí O va a estar visible hasta este punto, que es el punto de intersección, es en esta línea de intersección. Entonces, esta parte de aquí arriba, ¿cierto? El plan, esta línea de intersección que yo tengo acá, pues quiere decir que O va a estar visible. Entonces, O va a estar visible aquí, todo esto va a estar visible. O sea, esto va a estar sobre el otro plano. Hasta esa línea. Para eso es esa línea de intersección. Ahí va a estar visible todo eso. ¿Sí? Sobre el otro plano. Este pedacito obviamente es visible porque pues ahí no hay ningún plano que no lo oculte. Entonces aquí voy a completar este pedacito. Y que vas aquí en ese punto, intersecta el otro plano y aquí se oculta ese pedazo del plano lo vamos a ver. Y el plano pues sale allá, ese pedacito va a salir allá. Bueno, entonces para eso es que yo trazo esa línea de intersección. Entonces con cualquiera de los dos puedo hacer el análisis. Yo aquí lo tengo hecho, entonces dice visibilidad en frontal, ¿sí? Entonces estas líneas quedan por debajo y a ver si queda en el dibujo. Bueno, esto es rápidamente
la intersección de una línea con un plano y la intersección del espacio de dos planos, utilizando el método del plano de filo. Vamos a ver, y a ese ejercicio le voy a dedicar más tiempo, el tercer, espere aquí, no, pues no lo abro aquí, pero lo abro en el otro. Abrir con lo mismo, con el reader. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, capas. Vamos a desactivar todas las capas. Y vamos a poner el ejercicio desde el inicio. El ejercicio del inicio está así, inicia. Así está el ejercicio del inicio. Bueno. Vamos a ver en 3D cómo sería lo que vamos a hacer. Voy a abrir un poliedro acá en los de descriptivo. Bueno, este que lo hicimos ahí. Entonces, esto que estábamos viendo ahorita, ¿sí? Son dos planos en el espacio. Pero yo también podría tener el caso de un poliedro completo y un plano en el espacio que atraviese varios planos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí un plano. Listo, tenemos un plano en el espacio. Este plano es un plano horizontal, pues por ahora. Entonces, por ejemplo, ese plano podría yo moverlo en el espacio y hacer un corte de este tipo, ¿cierto? Entonces, un corte sobre la figura. Voy a poner aquí una vista que se llama post-it. Es esto, sí. Entonces, por ejemplo, ese plano del espacio, pues yo lo puedo mover en el plano horizontal y hacerle un corte a varios planos al mismo tiempo, ¿cierto? Varios planos, y entonces cortaría todos los planos del poliedro, ¿sí? Entonces, en ese caso, es un plano horizontal, ¿sí? Lo veo así en superior, lo veo como filo en la lateral, lo veo como filo en la frontal, ¿cierto? El corte que me haría, pues la figura que me haría el corte, pues yo pues voy a cortar toda la figura. De pronto, ¿qué corte es el que me haría él aquí acá? Voy a trazarlo. Entonces voy a utilizar un momentico esto. Voy a dibujarlo aquí en rojo. Entonces, él aquí, el programa me está mostrando un corte que está haciendo la figura. Entonces, el corte va por aquí, ¿sí? Va cortando el plano de allá. Luego va cortando el plano de acá. De atrás, el inclinado. Luego viene por este vertical. Luego pasa por este plano de atrás vertical también. Pasa por este otro vertical. Por este inclinado. Por este oblicuo. Y por este vertical. ¿Sí? Entonces,
esa figura que yo veo aquí en la perspectiva es el corte que me haría la figura sobre el poliedro, ¿sí? O sea, si yo paso un corte ahí, él me genera dos poliedros, o sea, corta el poliedro en dos, y el plano de corte que él me genera, pues es ese es el plano de corte que él generaría sobre la figura. ¿Sí? Aquí, pues yo veo una parte oculta del plano y una visible, pues por los planos. Entonces, voy a volverlo aquí pero no lo puedo volver a la isométrica. Vista constructed. ¿Sí? Entonces, ese plano que yo veo acá es el corte que me generaría ahí. Entonces, yo puedo determinar esos puntos de corte sin necesidad de generar como una vista auxiliar para cada uno de los planos, ¿sí? Mediante un plano de corte que yo hallo unos puntos y luego esos puntos los traslado a la vista, ¿cierto? Ese plano de corte, ay, ¿qué hice? A ver, ¿quién verá? Entonces, ese plano de corte, ¿sí? Pues puede ser un plano en frontal o yo podría de pronto girar ese plano en el espacio y volverlo vertical, ¿cierto? O podría girar en el espacio y un vertical desviado, ¿sí? Así, pero lo hacemos bien. Lo giro 90 grados, lo convierto en un vertical. Ese vertical lo giro aquí, por ejemplo, 30 grados, ¿sí? Y lo convierto en un vertical desviado. Bueno, lo giro para el otro lado más bien. Que se ve más, ¿sí? Entonces, hago un corte de ese tipo. Y pues ahí genero como una figura o como una forma que hace el corte sobre el poliedro. Entonces eso es lo que yo tengo que determinar. ¿Cuál es la forma o el plano de corte que él me genera sobre la figura al dividir la figura en dos? Yo tengo que determinar eso. Entonces yo no necesitaría hacer un plano de filo, llevar a cada uno de esos planos al filo porque sería pues bastante como engorroso. Entonces, pues hay un método que es como el método del plano de corte, que es más sencillo analizarlo pues sobre esto de una vez sobre un poliedro. Entonces, en este primer ejercicio que tenemos acá, que está en muestra, este es un poliedro pues sencillo, aunque hay varios que se les complica un poquito. El tema en sí del corte, o lo que ustedes han visto de la vista dirigida, de las intersecciones, no es difícil. Si se dan cuenta, lo difícil es interpretar qué tengo yo aquí dibujado y esa interpretación pasarla a una isométrica. Una de las maneras de darle, por ejemplo, esto, es como en el ejercicio anterior que yo les di las tres vistas sin notaciones. En este caso, por ejemplo, les estoy dando dos vistas, igual les estoy dando tres dimensiones, ancho, alto, profundidad, pero se les da una ayuda que es de pronto las notaciones donde están ubicados los puntos. Entonces aquí el ejercicio consiste en, primero, hallar la vista lateral, construir la vista lateral, construir la isométrica. Después de construir la isométrica, hallar el plano de corte en la isométrica y hallar el plano de corte sobre cada uno de los planos. Luego ese plano de corte lo tengo que traer aquí a las vistas para ver cómo se ve aquí en las vistas. Entonces es como todo el proceso. Y podríamos agregarle una dirigida, ¿sí? Decir, bueno, ¿cómo se ve ese plano desde una dirigida? El ejercicio no es complicado en cuanto al desarrollo, es largo. O sea, es largo hacer la isométrica, es largo pasar los puntos. Eso es de tiempo. Lo complicado aquí es la interpretación, saber cómo es este poliedro. Entonces, lo primero que yo haría, entonces vamos a desarrollar este ejercicio y pues quiero que también que ustedes lo vayan de pronto dibujando, no dibujando con, si quieren, no sé, de pronto anotando o haciendo el procedimiento sin necesidad de pronto de escuadrar. Después ponemos uno de tarea ahorita al final de la clase y ese sí lo hacemos con escuadras, de pronto como para que tengan, igual este les va a quedar hoy a ustedes como guía. Entonces, pues, a veces yo en la clase les hacía que lo hicieran para que lo interpretaran, pero, ¿qué hora es? 8. Es un ejercicio sencillo, pero de pronto nos podríamos demorar mucho, bueno, no sé. Bueno, voy a darle las medidas aquí de este poliedro
igual, este poliedro tiene... Ah, pero es que no, aquí no tengo las medidas en ese programa. Bueno, vamos a hacerlo así, a verlo, y después hacemos uno más bien con medidas ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, en este caso es sencillo porque yo tendría una medida de ancho, una medida de altura y una medida de profundidad, ¿cierto? Entonces, para construir la lateral derecha, a partir de las vistas que tengo, también es sencillo, pero yo puedo ir haciendo las dos cosas al tiempo, ir construyendo la lateral derecha y ir construyendo la isométrica al tiempo. Entonces, primero, para construir la lateral derecha, bueno, yo necesito esta línea de inglete que me permite a mí como proyectar estos puntos y bajarlo acá. Que hay gente que no la necesita porque una vez proyecta acá y toma las medidas, bueno, está bien, pero yo la utilizo mucho. Proyecto los puntos, ¿cierto? Bajo los puntos, también proyecto los de esta vista y aquí ya tengo entonces como el espacio donde va a estar ubicado. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que yo sé que si el punto G viene por aquí y aquí ya tengo un punto G acá, entonces bueno, aquí va a estar el punto G, ¿cierto? Y el punto F, entonces si viene por acá y bajo aquí donde va a estar el punto F va a estar acá. ¿Sí? El punto H, entonces viene por acá y aquí está proyectado acá, entonces aquí va a estar por la posición, primero F y después H. J, lo mismo, J está en el piso, entonces J va a estar acá. J, ¿sí? El punto E, pues por la proyección, aquí va a estar el punto E. El punto D está por la proyección y aquí abajo, entonces aquí va a estar el punto D. El punto A viene por acá. Entonces aquí va a estar E y después A. Y el punto B está en el piso, entonces aquí va a estar D y después B. Y finalmente el punto I, que estaría aquí arriba. Y el punto C, que estaría aquí abajo. Entonces ahí ya ubico como que los puntos, ¿cierto? Ahí ya tengo como ubicados los puntos. Y yo podría empezar a unir las líneas, ¿cierto? Pero la interpretación es un poco compleja. ¿Sí? Por ejemplo, aquí A, B, C. Bueno, yo sé que es como un plano vertical, pero ¿cómo lo uno acá? Entonces, yo les aconsejaría, después de esto, hacer lo siguiente, que sería, no, primero. Bueno, aquí tengo los textos, igual. Dibujar el cubo isométrico, ¿sí? Bueno, ahí ya se me corrieron las líneas, bueno, los puntos. Voy a poner los puntos aquí con las... Sí, ¿en serio? Acá. Textos en lateral, porque si no se me corren. Bueno. Listo, ahí tengo los puntos, ya los encuentro. Y les aconsejaría entonces pasarlos a la isométrica, ¿sí? Pasar esos puntos a la isométrica. Con las distancias, ¿no? Entonces con las escuadras medir los puntos. Entonces yo sé que voy a ubicar los puntos también ahí para que no me... Textos del poliedro, entonces voy a ubicar... Uy, ya sabe, acá. yo sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer de por favor? Porque es que, incluso, ay, hombre, Ubico el punto C, ¿cierto? Con la
distancia, sé que está en la esquina, está aquí abajo, entonces lo empiezo a ubicar acá, empiezo a ubicar el punto C, acá en esta esquina. Sí. La distancia del punto B sé que está en el piso, ahí está aquí atrás. Entonces ahí ubico el punto B. Sé que el punto A está encima del punto B, entonces está a qué altura, entonces tomo la altura acá y paso la altura aquí a ese punto. El punto H también está a la misma altura de A, pero está atrás de A, entonces sé que está por aquí. El punto J está aquí abajo, ¿sí? En la esquina de abajo. El punto G está aquí arriba. El punto F está a la misma altura del punto H, ¿sí? Entonces está como por acá. El punto E está a la misma altura del punto F y H, pero está en profundidad, está a esta profundidad. Entonces por aquí está el punto E más o menos, como que por acá. El punto D está en el piso, debajo de E. Listo. Entonces, y el punto I que está en esta parte aquí arriba, ¿cierto? Por aquí está el punto I, está como por acá. Más o menos como a la misma profundidad, no, está detrás de C, a esta profundidad. Bueno, aquí de pronto lo voy a ubicar acá más o menos, está por ahí. Listo, entonces ese sería el siguiente paso, cuando yo tengo dos vistas y las notaciones. Entonces ya ubico los puntos. Y después, pues lo que yo debería hacer es empezar a buscarle sentido a las líneas, ¿sí? O sea, ver qué líneas están unidas. Y también irlo haciendo al mismo tiempo acá, irlo haciendo al mismo tiempo aquí el dibujo. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que yo veo aquí en la vista frontal, yo veo que hay un triángulo acá y un triángulo que aparentemente ese triángulo ABC, ¿sí? Son 3 puntos, es un vertical, y este que veo aquí A, I, C, es un oblicuo, ¿sí? Por la forma del plano A, I, C. Entonces ya tendría como medio entendido que acá el plano AB, hay una línea de AB que va a ir así, y esa línea AC y BC me va a ir como unida así. Entonces aquí yo voy a formar un triángulo que en este caso es un vertical. Sí, aquí se va a formar un triángulo vertical. Y veo un triángulo que se va de la línea A hasta I. Y de I baja una línea C. Entonces ahí esa parte es como sencilla porque pues es un triángulo vertical ABC y un oblicuo AIC. Yo veo un plano completo aquí que es A, H, G que está arriba, y aquí es donde puede ser confuso saber si tiene el punto acá o tiene punto abajo y va hasta ahí. Entonces aparentemente es un solo plano que va de A hasta H, de H sube a G, y G se une con I, y de I baja a A. Entonces, ¿dónde estoy viendo yo ese plano? Entonces yo lo veo aquí como un plano inclinado, ¿sí? Aquí es un plano como inclinado. ¿Listo? Entonces ahí sí tendría sentido que ese sea un plano inclinado. Y veo unas líneas ocultas acá que puede ser la confusión. O sea, E y D, cómo va unido E con A o va E con B o va D con A o va. Sí, ahí puede ser confuso. Entonces ahí yo tengo que hacer el análisis sobre la isométrica. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podría ir ya trazando algunas líneas que ya tengo como identificadas. ¿Sí? Ya tengo identificadas allá, que es, digamos, la línea H, ¿cierto? Ya encontré ese plano, que se vería así, así, como es un inclinado, la línea HG y la línea I. Sí, ese plano más o menos es así. Si eso es un inclinado que llevo con esa forma acá. Encontré el plano A y C. Entonces A, I y C. Acá es este plano así. Es más o menos ahí debe irse plano. Y encontré el plano ABC. A, B, C.
Más o menos eso es lo que he encontrado hasta ahora. Tengo que pues, seguir uniendo los puntos. Aquí yo veo una línea, aparentemente es una línea oculta que está detrás de esos planos. Y aquí veo otra oculta. Entonces quiere decir que esa línea muy seguramente puede ir desde B hasta E. O también podría ir desde J hasta F. Pero pues, no podría formar un inclinado. Entonces yo podría decir, bueno, acá va a ir una línea que forma este plano. Y aquí yo veo que el punto C, D, E, F, G, I están todos sobre el mismo plano. Quiere decir que ese es un solo plano. Es un solo plano. Entonces, si eso es un solo plano, entonces CD, DE, EF, GF, ¿sí? GI, ciérrense, es un solo plano. Siempre los planos deben cerrar. Entonces ya ahí tendría como sentido que se está formando toda la parte visible del poliedro, ¿sí? Pero al hacer ese plano así, ¿cierto? Ese plano completo, si yo lo completara acá, ya lo tendría completo acá, quiere decir que las líneas que van bajando A, I, C, A, ¿sí? Están por detrás de ese plano, entonces deben estar ocultas acá. Entonces aquí tiene un borrador. Entonces aquí estas líneas, ay, pero borro toda la línea completa. No puedo borrar un pedacito. Bueno, me la borro entonces. Te voy a borrar esas líneas y las voy a hacer ocultas porque van a estar detrás de ese plano. O sea, existen, pero están ocultas detrás de ese plano. Listo, ahora me marca que hay un punto J, acá hay una línea inclinada que es la que no he encontrado, ¿sí? Que está uniendo BE, pero entonces yo la voy a dibujar de una vez aquí oculta. ¿Por qué? Pues porque está detrás de esos planos, tiene que estar oculta. Va a ir unida BJ y va a ir unido JF, ¿sí? De ahí me está formando este plano que yo veo aquí arriba, este plano rectangular. Y lo veo inclinado acá, ¿sí? Acá. Entonces ya ahí tendría eso. Entonces tengo que completar acá las líneas porque aquí tiene que ser visible una línea que va bajando de F a J, una línea que va pasando de J a B. Listo, ahí tendría ese pedazo completo. Hay un pedazo que debe tener sentido, que es este pedazo, mire. B, E, D, C, B. ¿Sí? Alguien podría decir es un solo plano, pero no es un solo plano. ¿Por qué? Porque B, C y D están en el piso y E está arriba. Entonces no pueden ser un solo plano. Si uno de los puntos no está coplanar con los otros, pues no está en plano. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Como crear un plano que sería el que está en el piso y este que sería el vertical. Y ahí ya quedaría completa esa figura. Entonces aquí la interpretación de las vistas es lo que puede ser un poquito complejo y lo que requiere más tiempo. Un análisis de eso puede recorrer por ahí media hora, 40 minutos. Voy a borrar todo lo que hice y pues voy a trazar los dibujos que acabo de hacer. Entonces, poliedro con líneas ocultas, visibles y la vista lateral. Listo, esa sería como la primera parte, que sería construir la isométrica y construir la lateral derecha, que es la que faltaba. Ahora vamos a hacer el plano de corte con ese plano que yo tengo aquí. Esa línea roja es un plano que yo veo en vertical desviado. Entonces, como el ejercicio que veíamos ahorita, entonces, ¿sí? Yo lo veo en superior. Mira, aquí está plano rojo, ¿sí? Así, lo veo como una línea. Entonces, está haciendo el corte ahí, en toda la figura. Entonces, lo vemos como una línea en superior, lo vemos así en lateral y así en frontal. Pero a mí me interesa es el corte que él crea ahí, o sea, el corte que él crea sobre la figura cuando el plano está ¿qué? Está cortando el poliedro, esta figura que él forma acá, esta forma. Entonces, esto yo necesito encontrar
primero los puntos de corte. Y luego esos puntos de corte los voy a pasar aquí a la figura. Entonces, como no vamos a utilizar método de plano de filo pues, para hallar el corte, sino que vamos a hacer un plano de cortante de una vez. Entonces, bueno, lo primero es ubicar los puntos con todas las líneas que yo veo. Entonces, por ejemplo, esta línea roja que yo tengo acá, este plano en superior, está cortando todas las líneas que yo corte. Entonces, yo pongo un puntico acá, sobre esta línea, un punto acá y un punto acá. Entonces, en este caso encontré un punto 1, un punto 2, un punto 3 y un punto 4 sobre todas las líneas que está cortando en superior. Listo. Ahora, esa línea roja yo debo pasar a la isométrica. Entonces, ¿cómo paso esa línea roja allá a la isométrica? Pues, sé que esta línea roja está aquí a 5 centímetros de esta esquina y está en la esquina del cubo. Él arranca aquí en la esquina del cubo. Y aquí es la esquinita de la cubo isométrico. Entonces, tomo esa medida. Mide acá, de esta esquina acá hay 5. Todo el cubo mide 50 y de aquí a acá hay 40, creo. ¿Listo? Entonces esa medida la voy a pasar allá. ¿Sí? Ahí paso. La línea roja que va desde esta esquina, que ya esta es fácil ubicarla porque está en todo el cruce de la cubo isométrico. Y aquí está a 5 de la esquina y listo. Entonces trazo la línea roja. Ahí estoy trazando la línea roja que me va a servir de guía. Y ahora voy a pasar el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Bueno, esos puntos tienen una distancia en el espacio. Entonces, primero, la distancia del punto 1. Entonces, el punto 1 está ubicado a 14 y a 20 de profundidad desde la esquina del cubo, ¿no? Estoy tomando una referencia que es desde la esquina del cubo. A 14 en el ancho y 20 de profundidad. Entonces, aquí tomo 14 en el ancho, 20 de profundidad y ubico el punto 1. Ahora el punto 2. Ah, bueno, me toca dejar las medidas ahí. El punto 2. Bueno, va a pasar, después los pongo todos. El punto 2 está a 18 en el ancho y 26 de profundidad sobre la línea roja. Y el punto 3 está a 21 en ancho y 30 de profundidad y lo ubico sobre la línea roja. Y el punto 4 pues, es el que está aquí atrás. Entonces es fácil de ubicar. Entonces, puntos de intersección ubicados. ¿Cierto? Ahí están los 4 puntos ubicados. Punto 1, punto 2, punto 3 y el punto 4 que es fácil de ubicar porque está sobre la línea de atrás. Entonces, primero con las distancias los paso. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Proyectar esos puntos sobre el poliedro. Entonces, voy a quitar esto porque estorba un poquito. ¿Sí? Entonces, ahora voy a proyectar. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues lo que estoy haciendo aquí es pasando todo el corte y ahora sí completo por la figura, pasándolo todo completo. Ahora voy a pasar todo el corte. Entonces, proyecto, como es un plano vertical, ¿cierto? Pues las proyecciones van a dejar verticales. Si, por ejemplo, el plano es un plano que es, digamos, este es al revés, 30. Bueno, digamos que el plano fuera, si lo ven aquí, sí, lo ven aquí de filo. Si ven la lateral, lo ven de filo acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo paso esos puntos de corte donde está el filo? Sobre la profundidad, o sea, los proyectos hacia atrás. También podrían tener el plano, si lo ven de filo, aquí en esta. 90. Si lo ven de filo acá, en la frontal, ¿cierto? Lo ven de filo en frontal. Entonces los puntos lo van a pasar proyectados en la profundidad, ¿cierto? Digamos así. 90. ¿Cierto? Entonces pasan los puntos proyectados. Entonces ahora lo vemos de filo en frontal, mire. Filo en frontal se ve como plano acá, se ve como plano acá. Entonces esos puntos de corte pues los vamos a proyectar sobre el ancho. Entonces dependiendo de donde esté ubicado el plano, si está ubicado, si es un plano que yo veo de filo en superior, baja las proyecciones verticales. Si es un plano que yo veo de filo en frontal, las proyecciones son
en el ancho. Si es un plano que yo veo de filo en el lateral, las proyecciones son en la profundidad. ¿Cuáles proyecciones? Estas líneas que yo estoy bajando acá. Entonces, en ese caso bajan verticales porque es un plano que yo veo de filo en vertical. En la superior, perdón. Entonces bajo el punto 1, bajo el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Y yo debo determinar qué líneas se están cortando esas líneas rojas, qué líneas se están cortando. Entonces voy a la vista. El punto 1, ¿qué líneas se están cortando? Está cortando la línea AC y la línea BC, entonces ahí voy a colocar unos puntos de corte. Alguien puede decir, pero mire, aquí está cortando la línea AH. Entonces usted ve ahí, mira el dibujo, AH. No, AH no la está cortando. Mira, aquí está cortando la línea AI. No, usted ve, mira, AI no. El punto 1 no está cortando la línea AI, entonces no tiene más puntos de corte. Ahora el punto 2. Está cortando la línea AH, entonces usted viene, mira acá, no, AH no la está cortando. Está cortando la línea AI, ahí sí la está cortando, entonces ahí coloca un punto. Listo, ya no hay más puntos de corte. El punto 3 está bajando por acá. Está cortando la línea ahí, entonces mire ahí no. Está cortando la línea BE, se viene, mira, sí, BE, sí, ahí coloca un punto de corte. Está cortando la línea BD, se viene, mira acá, BD, sí, ahí coloca un punto de corte. Está cortando la línea CI, se viene, mira acá, CI no está cortando. Entonces, revisa en las vistas qué líneas está cortando y localiza los puntos de corte. La línea 4, que es la última, cuando usted la baja, está cortando la línea HG, sí, coloca un punto de corte. Está cortando la línea JF, sí, punto de corte. Está cortando la línea IG, no, IG no lo está cortando. Entonces coloca los puntos donde está, donde está ubicando. Y después yo tengo que ubicar o unir todos los puntos. Entonces, ¿cómo voy a unir los puntos? Pues siguiendo los planos. Entonces, yo localicé punto de corte acá, ¿cierto? Punto de corte acá. Punto de corte aquí. Punto de corte allá. Punto de corte aquí. Punto de corte acá. Punto de corte aquí. Sí, esos son todos los puntos de corte. Yo debo seguir los planos. Seguir los planos es, pues, el orden de los planos. Entonces, si yo empiezo aquí y bajo por este oblicuo, ¿sí? Pero voy a hacerlo con la otra, para que me quede derecho. Entonces, si yo bajo de aquí hasta acá, oblicuo, va por el oblicuo. Después llega al vertical, entonces baja por el vertical. ¿Listo? Llegó al piso. O sea, mire que usted tiene que tener en cuenta que un plano o dos planos siempre tienen una línea en común. Por ejemplo, el plano AI, IC, CA y el plano BA, AC, CB tienen una línea en común que es AC. Entonces, cuando se llega a la línea en común, quiere decir que llegó al otro plano. Entonces, en ese caso, esta es la línea común a los dos planos. Aquí llegó la línea BC. La línea BC es la línea del BC, CA, AB, pero también es BC, CD, DB. Entonces, ahí llegó a esa línea común, entonces sigue por ese plano. Hasta el punto de intersección. Ahora sigue por el plano vertical. Ahora sigue por el plano horizontal. Perdón, el inclinado. Ahora va por el plano vertical. Y ahora va por el plano inclinado. Y cierra el corte. El corte siempre debe cerrar. ¿Sí? Siempre. O sea, el corte donde usted empezó, pues ahí tiene que volver. Y debe mirar que corte todos los planos. En este caso, pues, esta figura está cortando todos los planos. Entonces, todos los planos que está cortando, pues yo debo seguirlos. Esa es la figura que yo debo hacer ahí. Entonces, marco ese plano. Yo lo marco aquí con invisibilidad. ¿Por qué? Porque va sobre un plano visible, va sobre un plano invisible, va sobre un plano invisible, va sobre un plano invisible, sobre uno invisible, sobre uno invisible y sobre uno invisible. Por eso lo pongo atrás. ¿Listo? Entonces ahí le voy a colocar un colorcito y ese sería el corte. Bueno, ahora debo trazar ese corte, lo debo trazar en las vistas. Entonces voy a utilizar el método del plano de corte. No voy a hacer una vista para cada plano, sino que lo que voy a hacer es bajar los puntos de corte. Entonces, como ya los tengo ubicados acá, entonces bajo los puntos de corte. ¿A dónde van a bajar los puntos de corte? Vuelvo a hacer lo mismo que esto, que lo anterior. O sea, yo analizo qué puntos están cortando. Entonces, por ejemplo, el punto 1, ¿qué líneas corta? Entonces, el punto 1 corta la línea AC. Entonces, aquí yo tengo AC, aquí. Y corta la línea
BC. Entonces aquí estaría el otro punto de corte. El punto 2, ¿qué línea es corta? Corta la línea AI. Entonces solo sobre AI voy a colocar un punto. El punto 3 está cortando la línea BE. Entonces bajo y coloco BE, punto de corte, y también punto de corte sobre el piso que es BD. El punto 4, ¿qué línea se está cortando? HG, que sería esta de aquí atrás. Y JF, que sería esta que va subiendo aquí. Y hago lo mismo. Vuelvo a hacer el dibujo. Siguiendo este mismo, ya tengo esto aquí trazado, pues me sirve de guía. Entonces bajo por este plano, que sería el inclinado. Coloco la otra línea. Este plano, que sería el inclinado, ¿cierto? Este plano, que sería el vertical. Él sigue por el piso un pedacito, entonces aquí sigue por el piso. Luego sube por el vertical, por el triángulo de allá. Él luego va por el inclinado, entonces por el inclinado lo trazo. Luego sube por el vertical. Y baja hasta unirse. ¿Listo? Ahí, ese sería el plano de corte visto desde frontal. No necesito un auxiliar, lo puedo trazar directamente ahí y encontrar el punto de corte. Entonces, listo. Hago eso, lo trazo y ese sería el corte en frontal. Y ahora hago lo mismo, proyecto estos puntos para acá, veo qué líneas se están cortando, trazo el dibujo y pues ubico el corte. Ese es todo el procedimiento para hallar la intersección de un plano con un poliedro. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en este caso acá? Dibujar el plano que él me está formando en el momento del corte. El procedimiento es aparentemente largo, pero no es difícil. Lo difícil es la interpretación, ¿sí? Porque aquí se les da las figuras a partir de las vistas y tienen que interpretar la figura. Eso puede ser lo demorado. Yo llevo dictando muchos años esto y créanme que la mayoría se queda ahí, sacando la figura o sacando el poliedro. Bueno, ese es el tema completo de intersecciones. ¿Sí? Línea plano, un plano con otro plano, utilizando el método de plano de filo, y un plano con un poliedro utilizando el plano de corte. Eso se va a incluir dentro de la evaluación de esta unidad. Entonces, vamos a evaluar vista dirigida y plano de corte. ¿Qué evaluamos? Pues esto es como teórico, o sea, que yo les ponga dos planos en el espacio y me hagan intersección, pues no creo. Yo creo que directamente vamos a evaluarlo acá, porque pues aquí contiene esto, o sea, contiene lo que vemos acá, de los puntos de intersección, de trazar la línea, de estudiar la visibilidad, ¿cierto? Aquí entonces la visibilidad del plano es qué líneas quedan ocultas, qué líneas quedan visibles de acuerdo a la posición. Entonces, en ese caso, en la isométrica son visibles, pues, las que están sobre planos visibles, y son invisibles las que están sobre los planos invisibles o ocultos. Y aquí lo mismo, pues la línea que es visible es la que va bajando por los planos visibles y la línea que es a trazos es la que va por los planos ocultos. Entonces hay que marcar esa visibilidad. Bueno, este sería todo el tema. Visto así, express. Vamos a hacer, que tenemos un ejercicio que podríamos hacer. Entonces voy a buscar el ejercicio que es el de ayer. Ahí, que no lo encuentro. Ay, ejercicio clase. Vamos a hacer este ejercicio de práctica de intersecciones. De una vez hacemos un ejercicio de estos para ver si quedó como entendido el tema. Y ahorita voy a compartir un problemario con varios ejercicios. Uno lo podemos hacer mañana como práctica
Y pues los otros les quedarían como de uno de tarea para que suban al aula y otros para que practiquen, estudien. Entonces, este es el ejercicio que haríamos hoy. Entonces, aquí hay que construir la lateral derecha, hay que hacer la isométrica, hay que trazar este plano de corte en la isométrica y en las vistas. Las medidas que tiene el polígono son muy sencillas, un polígono de 40 por 40 por 40. Esto es ubicado a 20 de altura, esto es ubicado a 20 de ancho. Y esta medida de 8 que está acá, es la medida donde empieza este plano rojo. Sí, mira ahí, a 8. Aquí empieza y termina en esta esquina, para que lo marquen fácil. Ese es el plano de corte que vamos a ver sobre frontal. Entonces, si quieren, este sí, pues lo vamos haciendo para ver el resultado de una vez, a ver si alcanzan a hacer la isométrica. Este es para ejercicio de clase, entonces es un ejercicio que continuamos con la numeración que ustedes llevan ahí. Creo que este sería el cuarto ejercicio de esta unidad.